Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con otro componente interno de lo que es la computadora, que es la placa de red. Fíjense que leemos la definición, también conocido como tarjeta de red o adaptador de red. La placa de red en la actualidad suele estar integrada a la placa madre. Esto quiere decir que la mayoría de las computadoras de hoy cuentan con este tipo de conectividad sin necesidad de incorporar otros elementos, pero existe la posibilidad de incorporar una placa de red adicional o de expansión para agregar o mejorar alguna función. Lo que tienen que saber, por ejemplo, de la placa de red, por ejemplo, es que en las primeras computadoras, ya años atrás, digamos, no venían incorporadas a la placa madre. Entonces, por ende, si uno, por ejemplo, se compraba una computadora, por separado tenía que comprarse una placa de red. ¿Para qué? Para poder conectarse a internet o conectarse a alguna red. En cambio, en la actualidad, básicamente podríamos decir en todas las computadoras, ya viene incorporada en la placa madre una placa de red. Entonces ya no es necesario estar comprando una placa muy similar como vemos ahí en la imagen. No es necesario, digamos, en la actualidad. Pero actualmente sí se venden, digamos, placas de red. ¿Por qué? Porque más que nada se las compra o se las adquiere para poder mejorar alguna característica que no tenga la que ya viene incorporada, o para agregar alguna función, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Pasamos a la siguiente. Entonces fíjense, hablando de lo que es la tarjeta o placa de red que ya viene incorporada en la placa madre, no se olviden que ya vimos la placa madre. Entonces, por ejemplo, ahí fíjense en la imagen de la izquierda, tenemos una imagen de los puertos de entrada y salida que tienen una placa madre común y corriente. Por ejemplo, todas esas conexiones, por ejemplo, cualquiera en su casa las podría tener. No hay, digamos, muchas conexiones que sean exclusivas. Ahí tenemos los USB, donde conectamos el mouse, el teclado, la pantalla del monitor y las conexiones de audio. Pero fíjense que ahí está marcado con rojo cuál es la conexión a red, o sea, donde nosotros conectamos lo que es el cable de internet, como le llamamos, el que viene del módem o del router, lo conectamos acá. Bueno, esa conexión se llama conexión Ethernet o conexión con cable RJ45 o ficha RJ45. Entonces, bueno, ese es el que ustedes, por ejemplo, tienen que ubicar en la parte trasera del gabinete y es donde va el cable de red. Bueno, acá también tenemos a la derecha una imagen de la parte trasera del gabinete y más o menos donde estaría ubicado esa conexión. Aunque en la imagen de la derecha no se nota mucho, pero más o menos donde estaría esa ubicación. Entonces este en el caso de las placas de red que ya vengan incorporadas, no son de expansión en este caso. Y ahora pasamos a las siguientes entonces. Fíjense, placa de red de expansión, que en este caso existen de conexión ya sea PCI o PCI Express por 1. Fíjense, acá tengo dos placas de red. Fíjense que, aunque ahí tenemos la imagen bastante notoria, digamos, las placas de red en realidad son bastante pequeñas. Y por ejemplo el de la izquierda son las más modernas y la de la derecha podríamos decir que son las más antiguas, porque el de la izquierda es con conexión PCI Express por 1. O sea, ¿cómo se dan cuenta ustedes que es una placa de red de PCI Express por 1? No se olviden que los puertos PCI Express ya lo vimos en lo que es ranuras de expansión en la placa madre. Pero a simple vista, un puerto PCI Express o PCIe por 1, fíjense acá abajo donde tienen los dientes, donde entra supuestamente en la ranura, son más pequeños. Es más cortito, no es muy grande, digamos,
esos dientes, como se le llama, que se conectan a la ranura de expansión. Entonces de esa manera nos damos cuenta que es un PCI Express por 1. Esto es lo que manejan las computadoras de la actualidad. Entonces fíjense que es una placa de circuito nada más y va conectada, similar a una placa de video que también ya la vimos. Va conectada y sale por la parte trasera del gabinete, y acá fíjense que tiene lo que es la conexión para la ficha RJ45 y unos cuantos LED que me marcan si está encendida o está conectada, o me va marcando lo que es la transferencia de datos. En cambio fíjense que en una placa de red del tipo PCI normal, fíjense que esos dientes que encajan en la ranura de expansión ya son mucho más largos, son bastantes más, o sea, esa ranura es más larga, y bueno, entonces en ese caso sería PCI. Muchas computadoras de la actualidad también siguen viniendo con puertos PCI, pero están siendo reemplazados por los PCI Express por 1. Entonces fíjense que en este caso, en la parte trasera tendría la misma ranura que dijimos que aparece en la placa madre. Entonces en este sentido, ¿para qué me serviría comprar una placa de red, por ejemplo, externa? Perdón, una placa de red de expansión así separada como esta, si yo tengo la que ya viene incorporada. Y bueno, por ejemplo, hay muchas personas que adquieren este tipo de placas porque las que son así de expansión trabajan con mayores velocidades que la que ya viene incorporada. O sea, la que ya viene incorporada en una placa madre generalmente es una normal, de velocidades normales. Pero si yo necesito una más rápida para algún tipo de conexión especial, entonces es mejor adquirir una por aparte y ya voy a tener algún tipo de conexión más rápida o especial. Pasamos. Fíjense, acá hay otro tipo de placa de red. Fíjense que en este caso tiene 4 puertos. O sea, es una placa de red común, pero con 4 puertos. Los 4 son de red Ethernet con RJ45, pero al tener 4, fíjense que ya mejora la función, digamos. Esa computadora, por ejemplo, se va a poder conectar a varias redes al mismo tiempo. Por ejemplo, se puede conectar a una red de internet, se puede conectar a una red local, se refiere a una red de alguna institución, por ejemplo. O por ejemplo, voy a poder conectar varias computadoras directamente a esa computadora sin estar utilizando un módem o un router. O sea, voy a poder conectar otras computadoras directamente a esa computadora. Bueno, tiene varias funciones, digamos, el tener varios puertos RJ45. Pasamos a la siguiente. Placas de expansión con puerto RJ11 de línea telefónica. Bueno, acá no sé si se nota bien en la imagen, pero no conseguí otra, digamos. No sé si se nota, pero si ustedes se fijan ahí, en este caso esta placa de red tiene una conexión más pequeña que la otra, y eso es porque una es el puerto Ethernet, el RJ45 que ya nombramos anteriormente, y el otro es el puerto RJ11, que es una ficha muy parecida pero es un poco más pequeña, que es el que lleva, por ejemplo, el cable de teléfono. No sé si alguna vez se pusieron a ver cómo es la fichita del cable de teléfono. Fíjense que es muy parecida al del cable de internet, pero es un poco más pequeña. Entonces esta la podemos calzar ahí. ¿Para qué? Para que justamente la computadora funcione como un teléfono, básicamente. Va a funcionar como si fuera un receptor telefónico. Entonces ustedes van a poder realizar llamadas a través de la computadora utilizando un software, por ejemplo. Van a poder realizar llamadas. Esto, por ejemplo, lo utilizan mucho las operadoras, que utilizan telefónicamente pero manejando la computadora. Entonces pueden manejarla, digamos. Y para eso necesitan poder conectar, digamos, un cable telefónico a la computadora. Pasamos. Placa de red del tipo Wi-Fi o inalámbrica. Bueno, fíjense que acá no hay mucho que hablar porque básicamente es similar a una placa de red común. Fíjense que también se conecta por el puerto PCI Express por 1, o sea, es una placa bastante chiquitita. Pero en este caso es interna. Es interna, entonces se coloca dentro del gabinete, pero la parte de atrás, por ejemplo, ahí donde se ve esas dos antenas, esa sale hacia afuera, por la parte de atrás, y bueno, de esa manera, por ejemplo, va a permitir que mi PC de escritorio tenga Wi-Fi, para que yo pueda conectarme de forma inalámbrica. De esa manera ya elimino lo que es el cable,
porque hay muchas computadoras de escritorio que están alejadas, digamos, de donde está el módem. Entonces, para no estar instalando un cable bastante largo que pase por varios de metros, me compro una placa de red y listo, ya me puedo conectar a lo que es el Wi-Fi, a la red Wi-Fi, y listo. En ese caso, fíjense que este tipo de placas funcionan de forma automática, al menos en las computadoras nuevas. Básicamente lo único que tienen que hacer es conectarla y ya funcionan, ya se pueden conectar a lo que es el Wi-Fi, como si sería una notebook, digamos. Entonces básicamente esa es su función principal, poder conectarse a una red inalámbrica. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a hablar ya de otro componente, que son el lector de tarjeta de memoria. Fíjense que el lector de tarjeta de memoria, como dice acá la descripción, básicamente lo que les permite es conectar determinado tipo de memoria o tarjeta de memoria para poder acceder a los datos que tiene ella, copiar, pegar, borrar. Bueno, no se olviden que las memorias en este caso son periféricos de entrada y salida, así que yo lo que puedo hacer es básicamente manipular datos e información ahí, hacer los archivos como imágenes, fotos, bueno. Entonces fíjense que el que muestra la imagen ahí es uno de los lectores de tarjeta más comunes que tiene una computadora. Hay muchas computadoras que ya de fábrica vienen con un lector de tarjeta. Estamos hablando de computadoras de escritorio. Y fíjense que no sé si se alcanza a leer los nombres. Por ejemplo, ahí dice que tiene conexión de tarjetas MS Duo, tarjetas SF, tarjeta SD, XD, T-Flash, M2. También tiene un puerto USB. Y bueno, ahí abajo tiene una muestra de las distintas tipos de tarjetas o los distintos formatos, digamos, y tamaños. Pasamos a la siguiente. Entonces fíjense que, como les dije, el lector de tarjeta de memoria, fíjense que tiene una forma de caja cuadrada muy parecida a lo que es, por ejemplo, la lectora o grabadora de CD, porque fíjense que este lector de tarjeta se conecta justamente en una ranura que puede estar ahí abajo de lo que es la grabadora de CD o DVD, o en la misma ranura, digamos. Eso va a depender del tamaño. Generalmente los lectores de tarjeta de memoria, los más comunes, como puede ser el de la izquierda, fíjense acá, este que está en la izquierda es uno de los más comunes que ya viene en la computadora. Entonces este viene en un puerto, en una ranura que es más pequeña, que está abajo de las grabadoras de CD o DVD, que es donde anteriormente se colocaba, por ejemplo, lo que es la disquetera, que ahora ya no se utiliza más lo que son los disquetes. Y bueno, pero calza ahí. Así que, por ejemplo, hay gabinetes que ya vienen con esa ranura, pero no tienen nada. Entonces, si ustedes necesitan el uso de lo que es el lector de tarjetas, se lo compran. Y ahí es donde hay que instalarlo. En cambio, fíjense, hay un lector de tarjetas como el de la derecha, que es mucho más completo, fíjense. En este caso es porque, aparte de las tarjetas de memoria, también se incorporan muchos puertos USB. Esto también sirve, por ejemplo, para computadoras que no tengan USB adelante, o que ustedes necesiten manejar USB adelante, porque no se olviden que todos los USB se encuentran en la parte trasera del gabinete. Entonces hay algunos gabinetes que no tienen adelante o solamente tienen un solo puerto USB adelante. Entonces, si ustedes quieren poder conectar más conexiones USB, se compran este tipo de dispositivos. Fíjense que acá, por ejemplo, tienen 2, 4, 6 puertos USB 2.0, y fíjense que también les deja conectar USB 3.0, que son mucho más rápidos. Entonces tengo bastantes USB e inclusive USB 3.0. ¿Qué más tengo acá? Por ejemplo, tengo, fíjense, conectores de audio. Lo mismo para gabinetes que no tengan audio adelante, o sea, para conectar lo que son micrófonos y parlantes o auriculares y no tengan adelante. Bueno, este tipo de lector de tarjetas más completo ya me viene incorporado acá, y así tengo más fácil acceso. O en el caso de que quiera conectar dos micrófonos, puedo conectar uno atrás, que atrás siempre va a tener, y adelante voy a poder colocar otro más. Lo mismo con los auriculares. Todo va a depender de la configuración de audio. Entonces fíjense que este es mucho más completo, y por ende va a ser un poco más grande el tamaño de lo que es el lector o la caja esa. Entonces fíjense que estos ya calzan exactamente donde calza la grabadora de DVD o CD,
tiene el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, hay muchas computadoras que ya vienen con dos cavidades para lo que son las grabadoras. Entonces ustedes tienen ahí su grabadora y abajo pueden conectar este tipo de lector de tarjeta de memoria, siempre y cuando tengan disponible, digamos, una ranura. Y bueno, como vemos ahí atrás, ahí están todas las conexiones que tienen que ir dentro del gabinete. Todos esos cables que ven acá atrás están de forma interna. No se olviden que cada tipo de conexión tiene un cable distinto, por eso es que acá tiene muchos cables. Un cable son para los USB, otro cable son para los USB 3.0, otro cable son para el lector de tarjeta de memoria, otro cable son para el micrófono y parlante auriculares. Y bueno, así por cada tipo de conexión que tenga va a haber un cable que tiene que estar sí o sí conectado de forma interna, e inclusive puede tener cables de alimentación. Bueno, entonces con respecto a esto, básicamente sería todo por ahora. Bien resumido estos dos tipos de componentes internos que faltaban. Así que ahora les voy a pasar una actividad que básicamente va a servir para que nosotros tomemos un diagnóstico de más o menos qué es lo que se entendió o qué es lo que se les quedó a ustedes, digamos, de las clases que nosotros fuimos dando de lo que son componentes internos, o sea, hardware interno y periféricos también, lo que sería hardware externo. Pero como les dije, es un ejercicio de diagnóstico para nosotros los profesores, así que no es ningún tipo de evaluación, no va por nota, es para saber más o menos cómo está cada uno. En cuanto a los que recién se inscribieron y son nuevos, bueno, no se preocupen, que traten de hacer hasta donde puedan, o desde más o menos donde ustedes comenzaron las clases, si es que comenzaron hace poco. Pero bueno, respondan todas las preguntas si pueden, mejor para nosotros. No importa si están equivocados, no se olviden que es de diagnóstico para nosotros. Pero la idea es que lo puedan hacer ahora en clase y lo puedan entregar ahora en clase. Esa es la idea. Igual si lo entregan un poco más tarde no hay ningún problema. Así que ya le vamos a pasar un formulario para que ustedes lo lean y lo hagan tranquilos. Bueno, sin nada más que agregar, nos vemos. Chao.